Bienvenidos a mi canal donde te mantendré informado sobre temas políticos, internacionales y de derecho. Mi nombre es Víctor Hugo Mirán Mateos y arrancamos. Hoy hablaremos del tema de los principios de las relaciones entre estados. ¿Qué son los principios de las relaciones entre estados? Bueno, básicamente los principios de relaciones entre estados son normas y conceptos fundamentales que rigen la interacción entre estados en el ámbito internacional. Estos principios son fundamentales para mantener la paz y estabilidad de las relaciones internacionales, y eso sí, son reconocidas por la mayoría de los estados y organizaciones internacionales. Entre ellos hablaremos de los principios. ¿Cuál es el primer principio de las relaciones? Es la soberanía, y este principio es uno de los fundamentales y establece que cada estado tiene como derecho exclusivo de ejercer su autoridad sobre su territorio y población, sin interferencia externa, es decir, que ningún otro estado debe de intervenir en asuntos internos de otro. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser asuntos políticos, financieros, económicos, sociales, no se puede influir. Como ejemplo tenemos el Tratado de Westfalia en 1648, el cual estableció el principio de la soberanía estatal en Europa. Hablaremos del segundo principio, el cual es la igualdad soberana. Este es un derivado del principio de soberanía. Este principio señala que todos los estados son iguales entre sí, sin importar su tamaño, poder o riqueza. Esto quiere decir que ningún estado puede reclamar una posición superior sobre otro en el ámbito internacional, aunque en la práctica esto puede variar. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo también algún voto o algún tema en conflicto, puede variar esto, ¿no? Pero en sí o en general ningún estado internacional tiene más derecho que otro, ya sea muy pequeño o que no tenga tantos recursos como algún otro estado internacional, ¿no? Y como ejemplo tenemos la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que dice que todos los estados miembros tienen igualdad de derechos. El tercer principio de las relaciones es la no intervención. Este principio establece que todos los estados no deben de interferir en los asuntos internos de otros estados, en respeto a su soberanía e independencia. Esto quiere decir que ningún otro puede agredir o interferir en algún asunto, ya sea político, social, económico, ya que cada estado es independiente. Ejemplos: la doctrina de Monroe de 1823, que dice que los Estados Unidos advirtió a Europa contra la intervención en América. La cuarta es la no agresión. Este prohíbe que los estados usen la fuerza, ya sea mediante amenazas o acciones dentro de un territorio de otros estados. Es fundamental para preservar la paz y la seguridad internacional. Esto quiere decir que a menos de que no sea una agresión, no se puede responder ni interferir en cada estado. Y como ejemplo tenemos la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que se prohíbe el uso de la fuerza excepto de defensa propia. Es decir, que como lo mencionábamos, a menos de que sea agredido puede reaccionar de forma, mientras tratar de conservar la paz y ser independientes y respetar la soberanía de cada estado. El quinto es el principio de las relaciones en resolución pacífica de conflictos. Esto quiere decir que este principio implica que los estados deben resolver sus disputas y conflictos de manera pacífica, utilizando medios diplomáticos y de acuerdo con el derecho internacional. Esto quiere decir que si llegan a tener algún conflicto entre estados, traten de resolverlo de una manera pacífica. Y como ejemplo tenemos el Tratado de Versalles de 1919, que se creó a partir de la Sociedad de Naciones para resolver conflictos de manera pacífica después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar otra posible guerra en posibles futuros. El sexto principio de las relaciones es la cooperación internacional, ya que este principio es esencial para abordar desafíos globales y promover desarrollos sostenibles, y los estados deben de trabajar juntos en áreas como comercio, seguridad y medio ambiente para alcanzar objetivos comunes. Como ejemplo tenemos la Organización Mundial del Comercio en 1995, que promueve la cooperación económica entre los estados. El séptimo principio de las relaciones es la buena fe.
Este quiere decir que establece que los estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales de manera honesta y de buena voluntad, respetando los tratados y acuerdos internacionales. Esto es de que deben de trabajar de manera honesta entre estados para poder crear lazos. Y como ejemplo tenemos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969, y este establece los principios de buena fe en los tratados. El octavo principio es el respeto a los derechos humanos. Aunque no se menciona explícitamente en la lista, este es simplemente la promoción del respeto de cada ser humano y sus derechos. Ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece que los derechos básicos de todas las personas son fundamentales. El noveno principio es el desarrollo sostenible. Aquí se implica buscar desarrollos económicos, sociales y ambientales que satisfagan a cada estado sin comprometer las generaciones futuras. Como décimo principio, las relaciones es la responsabilidad internacional, ya que en este principio se deben asumir consecuencias de sus acciones en el ámbito internacional, es decir, que deben de responder ante posibles amenazas o posibles consecuencias que cada estado genere. Y como ejemplo tenemos el Tratado de Versalles de 1919, ya que Alemania asumió la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial. Y como último principio tenemos el Pacta Sunt Servanda, que este principio establece el tratado internacional debe ser respetado y cumplido de buena fe por las partes involucradas. Y como ejemplo tenemos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, y este establece que el principio cumpliendo con los tratados. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.